Hola, ¿cómo están? Les saludo al pastor Juan Carlos Amaya, una vez más con ustedes. Quiero bendecirles y darles un afectuoso y fuerte saludo ahí a cada uno de ustedes que nos están mirando detrás de las cámaras. Tengo entendido todos los días que hay nuevas familias que se van incluyendo, familias que están anexadas a la familia de la casa, a gente de la iglesia. Y quiero dar gracias a Dios porque este ha sido un tiempo bueno, un tiempo de familias, un tiempo donde Dios está estableciendo las familias. Hemos estado mirando en estos días la importancia de establecer el gobierno de Dios en la familia, el gobierno de Dios en las casas, el altar familiar en las casas. Y estos días estamos mirando leyes sobre nuestra familia, ¿sí? Estamos mirando las 8 leyes y hoy día voy a dar la 7ª ley. Este día viernes culminamos con las 8 leyes sobre la familia y el día domingo estaríamos entrando a una serie nueva que va a estar poderosa para la familia. Entonces hoy voy a estar dando la 7ª ley. El tema de hoy es la diferencia entre la responsabilidad y el servicio, ¿sí? La diferencia entre la responsabilidad y el servicio. Ese es el tema que vamos a estar mirando hoy día y tenemos como objetivo comprender la diferencia entre dos, qué es responsabilidad y qué es servicio. Primeramente, yo quiero basarme en esta parte de las escrituras que está en Mateo capítulo 7 verso 12 y quiero que usted lo escuche atentamente. Dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Podríamos decir que esta es la voluntad de Dios. Todo lo que yo quiero que la gente haga conmigo, dice, eso representa la ley y los profetas. Y quiero hablar hoy de la diferencia entre lo que es la responsabilidad y el servicio y por qué es diferente. Es diferente porque la responsabilidad, quiero que usted escuche esto, la responsabilidad es un valor y el servicio es un principio. Y para entender esto, yo quiero que usted hoy día reciba esto porque esto va a estar poderoso. Los valores, escúcheme esto, los valores y los principios no son los mismos. Responsabilidad es una cosa y servicio es otra cosa muy diferente. Responsabilidad pertenece, se podría decir, a una serie de valores que todas las personas los pueden practicar. Hay quienes tienen valores, hay otros no tienen valores y el servicio representa a la serie de principios espirituales. Entonces, antes de empezar este tema, yo quiero hablarle un poco de la diferencia entre los valores y los principios, que no son lo mismo. Dice: he podido ver que en el entorno educativo se hace referencia a los valores y a los principios como si fueran lo mismo. Por lo tanto, no entender esta diferencia hace que se pierda lo valioso del significado en la aplicación de nuestras vidas. Hace tiempo estuve en una reunión de padres de familia de una de mis hijas y llegó un exponente muy bueno con una fuerte oratoria, tenía bastante conocimiento de cosas psicológicas y cuando él habló acerca de valores, él juntó valores, principios, porque eso es lo que se entiende entendido en lo que es la rama psicológica, que valores y principios son una misma cosa, pero Dios nos ha permitido entender la revelación entre lo uno y lo otro. Primeramente, yo quiero que usted sepa que un valor, escúcheme esto, un valor son virtudes personales que se han adquirido por la convivencia a través de culturas familiares y buenos modelos a los que nosotros hemos estado expuestos. Vamos a decir, hemos aprendido valores porque mi padre era así, o porque mi madre era así, o porque mis tíos que vivían alrededor de mí eran así. Aprendimos ciertos valores por cultura, por tradiciones o por convivencia. Los valores son actitudes, no con C sino con P, aptitudes, que de alguna forma son modelados y la tendencia nuestra es siempre imitar estos valores, ¿sí? Por ejemplo, hablemos de la puntualidad, es un valor. Si usted fuera a vivir a otro país, un país europeo, yo le aseguro que usted va a aprender la puntualidad porque es un valor que se respira y se transpira en todos lados.
La gente por cultura es puntual. Otro de los valores es la organización. Hay gente que es muy organizada, tienen ese valor, esa virtud. Y cuando hay gente que entra dentro de sus círculos, aprenden de la misma manera a ser organizados. Son valores, la honestidad es un valor, el respeto es un valor, ¿sí? La responsabilidad, como decíamos ahorita, es un valor. Hay un valor muy importante también que significa el ser contable. Se refiere a personas con la predisposición de rendir cuentas. Son personas que siempre están abiertos. O sea, contable significa dispuestos a ser abiertos para que el resto puedan ver lo que yo estoy haciendo. O sea, no me reservo cosas de la vida pública, sino que somos abiertos. Un valor tiene como propósito, y quiero que usted escuche esto, un valor tiene como propósito traer equilibrio en una familia, institución, ciudad o nación. Los valores tienen como propósito el equilibrio. Cuando uno de estos valores, hay más valores desde luego, pero cuando uno de estos valores hace falta en la familia, hay un desequilibrio. Imagínese si no hay organización. Imagínese si no hubiese respeto o no somos honestos. Y hay familias donde faltan muchos de estos valores. Entonces, cuando encontramos que hay familias que no tienen valores, empezando desde la cabeza, nos podemos dar cuenta que hay un gran desequilibrio en la familia, hay un gran desequilibrio en los hijos, y no hay cómo pulsar un nivel, no hay cómo pulsar un orden. Es que todo empieza a tener un desequilibrio. Y yo creo una cosa muy importante, que antes de nosotros recibir principios tenemos que primeramente aprender valores. Yo conozco personas no creyentes que no son cristianas y tienen mejores valores que los cristianos, porque no significa que porque yo me hice cristiano de la noche a la mañana yo me transformo en una persona con valores. Los valores se aprenden, se imitan, ¿sí? A los valores tenemos que exponernos. Hay gente que le importa un pepino si alguien tiene un buen valor, y es más, le tratamos hasta mal. Yo me acuerdo que hace años atrás, cuando yo era joven todavía, yo trabajé en una empresa de encuestas, más o menos tenía unos 17 años. Y me acuerdo que todos mis compañeros hacían las cosas mal. En vez de irse a hacer las encuestas, iban a jugar billar, se iban de otro lado. Y al final del día, faltándoles una hora para trabajar, se iban a hacer encuestas y ponían pura información falsa. Y ellos se burlaban de mí porque yo hacía el trabajo de la manera correcta. Entonces, estamos en un mundo tan terrible que hasta nos mofamos de las personas que tienen valores. Pero creo que todo esto debe de nacer dentro, primeramente, de nuestra familia. Los valores bíblicamente, escuche esto, los valores bíblicamente representan piedad, representa una persona piadosa o una persona virtuosa. Cuando hablamos nosotros de valores, estamos hablando de que esa es la forma como Dios diseñó cómo debía y debería de ser la familia. Como le decía recién, el objetivo de los valores es tener equilibrio en la familia, en la convivencia, en lo que es la justicia. Una familia sin valores, una familia que carece de justicia, carece de orden, de organización. Entonces son familias que no pueden prosperar. Yo quiero que usted entienda que la prosperidad requiere estructuras. La prosperidad es algo que se necesita tener una estructura, una base, algo que pueda sostener o ser sustentable, en donde la prosperidad pueda reposar. Y cuando la familia carece de estas cosas, entonces llega la prosperidad y no puede sostenerse porque no tiene bases, no tiene estructura. Haga de cuenta un edificio que no tuviera hierro por dentro, que no tuviera bases por dentro. Con cualquier temblor, con cualquier terremoto, dicho edificio se caería al piso. De la misma manera, es una familia que no tiene valores. Una familia que no tiene valores prácticamente es una familia sin estructura, sin hueso, sin hierro, ¿sí? Es una familia que solamente es endeble y que con cualquier problema, con cualquier cosa, se caen. Esa es una de las razones de por qué muchos matrimonios se han dañado. Algunos de ellos ya se han divorciado, se han separado, y hoy tenemos una gran cantidad de familias sin padres, tenemos una poca cantidad también de familias sin madre, donde todo es un desastre ahí en esa familia, donde no hay orden porque no hay valores. Entonces, un valor, escúcheme esto, un valor tiene como objetivo
establecer una estructura para traer un equilibrio a la familia, para tener una estructura donde se pueda sostener el resto de cosas que se van a establecer. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad, estamos hablando de un valor. Entonces, hoy estamos hablando de un valor, no de todos los valores, sino de un valor llamado responsabilidad, ¿sí? Y de un principio llamado servicio. Entonces, quiero centrarme un poquito acerca de lo que es la responsabilidad. Primeramente, la responsabilidad es un deber, no tiene nada que ver con las emociones, no tiene nada que ver con un sentir, si es que de pronto hoy día amanezco con buen ánimo, con mal ánimo. Todo hombre y toda mujer, sea casado, sea soltero, debe de conocer sus deberes, ¿sí? Debe de saber que no es una opción, debe de entender que no tiene que ver con su estado de ánimo, sino que es un deber. El paso número uno, podríamos decir, en el que vamos a establecer valores en nuestra vida es conocer cuáles son mis deberes, mis responsabilidades. Creo que hay mucha gente que se centra primeramente en conocer cuáles son sus derechos. Pero el primer conocimiento que usted debería de tener es cuáles son mis deberes, mi responsabilidad. Ahora, cuando hablamos de un deber y una responsabilidad, no hablamos de un servicio, ¿sí? Porque el servicio fluye de otra manera. La responsabilidad es algo que tengo porque tengo y sé que tengo que hacerlo. No tiene que ver con hoy día estoy desanimado, hoy día me siento depresivo, hoy me siento que no tengo fuerzas, hoy me peleé con su papá, hoy me peleé con su mamá. No tiene nada que ver con el sentido emocional o anímico. Tiene que ver con un sentido de deber, de responsabilidad, algo a lo que yo me comprometí. Si yo me comprometí a casarme, pues yo tengo deberes como hombre casado. Si yo me comprometí a tener hijos con mi esposa, yo tengo deberes como padre de familia con mis hijos. Entonces no son cosas opcionales. Uno de los problemas que encontramos en la sociedad es que la gente ha confundido, escúcheme esto, un deber con un sentir de servicio o con una colaboración. Yo como padre no colaboro para que mis hijos coman. Yo como padre tengo el deber de proveer el alimento para mis hijos. No es un deber de mi esposa el proveer, es un deber mío. Mi esposa me ayuda, pero yo soy la cabeza, el que ejerzo la responsabilidad de proveer para mi casa. A mí me ha llamado mucho la atención que cuando yo vine a vivir por primera vez de Guayaquil acá a Ibarra, yo viví 20 años en Ibarra, aquí en Otavalo estoy caminando para los 4 años, y yo me asombré mucho porque cuando yo vine a Ibarra y comencé yo a vender productos al por mayor, nosotros vendíamos licras, vendíamos ropa al por mayor, se traía de Panamá, y me acuerdo que yo siempre que iba a vender ahí al mercado, y yo me acercaba siempre a los hombres porque en Guayaquil pues eso es lo normal, o sea, que usted se acerca a un hombre porque él es el que maneja los negocios. Pero me llevé el chasco de que aquí, al menos en Ibarra, las que manejaban los negocios, las que manejaban todos los negocios, un 90% de los negocios eran mujeres. Entonces ellos me decían, espérese que venga mi esposa, o más tarde a las 4 viene mi esposa, o tal cosa. Entonces yo me quedé asombrado porque decía, qué raro, aquí el hombre no es el que maneja los negocios, sino las mujeres. Más adelante también me di cuenta que las mujeres se encargaban de la alimentación, muchas de ellas se encargaban de pagar luz, agua, y los esposos eran los que le ayudaban a ellas, las que mandaban a ver las encomiendas, cargaban los bultos, limpiaban el local, abrían el local, cerraban el local, iban a hacer los depósitos al banco, pero quienes mentalizaban, quienes tenían el teléfono con los números de los proveedores, quienes decían cuánta cantidad y todo esto, eran las mujeres. Entonces, eso ha traído un quiebre en el orden social, ¿sí? Porque jamás el hombre puede cambiar los diseños como Dios los estableció. Y esa era la razón por la que tenían muchos problemas, y muchos de esos hogares ya eran puro cascarón, ya no había nada por dentro, se había muerto la pasión, se había muerto el afecto y el ambiente de hogar. Pues ya no existía en esas casas, eso era frío, todo su hogar lo habían traído al negocio, lo habían traído al trabajo, porque ya en sus casas ya no quedaba nada, ya no estaba la esposa, ya no estaba la madre, ya no estaba la mujer que traía el calor y el aroma de la familia. Entonces, cuando nosotros hablamos de responsabilidad, usted hombre, usted mujer, usted debe de entender su deber.
hay deberes que nosotros tenemos como hombres y como mujeres, y mucho más si tenemos a cargo una familia. Yo tengo deberes como esposo y tengo deberes como padre. Tengo una responsabilidad como esposo y tengo una responsabilidad como padre. Yo no le puedo decir a mis hijas si de pronto se les terminó el desodorante: bueno, hoy día te portaste mal, toda esta semana no te voy a comprar desodorante y andarás apestosa. Yo tengo que simplemente entender que yo tengo un deber, una responsabilidad clara de proveer lo que mis hijos necesitan conforme a mis ingresos, conforme a lo que yo puedo producir. Entonces, la responsabilidad es un valor que cuando uno lo deja de cumplir, produce un desequilibrio a la familia. Imagínense los varones que han dejado sus hogares, sus esposas, que buscaron otra mujer, que salieron de sus familias y dejaron sus hijos tirados por allá. Usted se puede imaginar cómo Dios puede prosperar un hombre con esas características. Imagínense, no hay una estructura, no hay en dónde depositar la prosperidad. Yo antes decía, bueno, Dios prospera a quien sea, pero cuando ya entendí los principios de Dios, yo me di cuenta que la prosperidad requiere una base, requiere una estructura, algo sólido en donde asentar. Y esa estructura se llaman valores. Escúcheme bien, esa estructura se llaman valores. Hay gente con grandes valores allá en el mundo que no son salvos, no tienen a Cristo, pero son personas que usted le dicen mañana a las 8 en punto y ellos están a esa hora. Son puntuales, son gente tan organizada. Yo conozco gente que son conocidos míos, que cuando yo voy a sus locales, ellos tienen una organización impecable. Ellos saben dónde está cada cosa, mientras que yo he ido a ciertos hogares de personas cristianas de nuestra iglesia que les he dicho: hijo, ¿me puedes prestar un esfero? Por favor, necesito escribir algo, y se me demoran hora y media en buscar un esfero. Lo van a ver. Me acuerdo que una ocasión me causó aún risa. Le pedí a una persona un esfero y buscó en toda la bendita casa y no encontró el esfero. Me dijo: pastor, qué pena, no puedo encontrar un esfero. Es que mis hijos comenzaron ahí a llenarse de ira, de coraje en contra de los hijos, y el hijo le echaba la culpa a la hija y la hija le echaba la culpa a la mamá, y el asunto fue que ni el esfero me dieron, ni ninguno de ellos se comprobó qué habían hecho con el esfero. Una desorganización tremenda. Hay ciertas familias que en vez de buscar la cédula, mejor la van a sacar nueva, porque realmente no la encuentran. Y esa es una de las cosas que miramos, que son valores. Entonces, muchas familias dicen: ¿por qué Dios no nos prospera? ¿Por qué no podemos salir adelante en nuestra familia? Porque no tienes orden, hija, no tienes valores, no has adquirido valores en tu vida, ¿sí? Y es necesario que tú aprendas. Mira, yo le voy a decir algo: en la familia siempre habrá alguien que tenga un valor que usted no tiene. Y aprenda de esa persona. Habrá un tío que quizás sea más organizado que todos, y apéguesele a él. Dígale: tío, ¿cómo tú haces para ser organizado? ¿Cómo tú lo aprendiste? Hay videos, hay audios. Mire, lo bueno de los valores es que usted no necesita ser espiritual. Lo bueno de los valores es que cualquier persona los puede aprender. Solo se requiere disciplina, se requiere tener hambre por aprender aquello, y usted lo va a aprender. Eso es un valor. Es una persona que tiene deseo de ser mejor en la vida. Pero entonces comience a descubrir qué valores a usted le está haciendo falta para que usted pueda añadirle a su vida esos valores. Entonces, hoy el valor de la responsabilidad, del cual estamos hablando, es la responsabilidad que tenemos como padre, y también los hijos tienen responsabilidades, y es deber de los padres hacerles entender a los hijos su responsabilidad que ellos tienen. Hay muchos jóvenes que se han dado a ser ociosos, a vivir una vida de ociosidad. Ellos piensan que la responsabilidad todo es de los padres, pero yo quiero decirle que todo hijo tiene el deber de ayudar a sus padres. Eso es un deber y es una responsabilidad, y en ninguna manera quiero que sea esto considerado como un servicio, sino esto es considerado como un deber, y es una responsabilidad. Amén. Entonces quedó totalmente claro este aspecto. Dice: los valores son aprendidos desde la vida pública o externa. Se los aprende la convivencia de quienes están alrededor de nosotros por medio de sus hábitos. ¿Sí? Esto ya lo hemos visto. Entonces vamos a ver la segunda cosa. ¿Qué es un principio? ¿Sí? Vamos a mirar esto. ¿Qué es un principio? Ya hemos visto que los valores tienen como objetivo
traer estabilidad. Y al no haber un valor, no hay estabilidad. Segundo objetivo, un valor es una estructura en donde descansa el orden, el progreso y la prosperidad. Esto significa que si algo se ha desarrollado en la familia y hay valores claros, eso se va a mantener en la familia. Pero si no hay valores, eso se va a caer de la familia. Entonces, ahora vamos a mirar qué es un principio. ¿Sí? ¿Qué es un principio? Entonces, para que usted me entienda de la forma más fácil como se lo pueda decir, un principio, escuche esto, un principio es lo mismo que un valor en lo natural, un principio es en lo espiritual, ¿sí? Y los principios vienen a ser leyes de convivencia espiritual, y los principios los viven personas espirituales. Amén. Por ejemplo, vamos a hablar de algo que nosotros pensamos que es lo mismo y no es igual. El respeto es un valor, la honra es un principio. El respeto se centra en no atentar contra mi prójimo, en no atentar contra mis padres o en no atentar contra mis hijos, porque yo como hombre estoy llamado a respetar a mi esposa, estoy llamado a respetar a mis hijos, estoy llamado a respetar a las personas de afuera. O sea, yo no tengo derecho de faltar el respeto a nadie porque es un valor, ¿ya? Entonces, es como decir, yo tengo derecho a ser irresponsable. O sea, usted no tiene valor usted no tiene derecho de romper un valor, ningún valor. Entonces, yo no puedo, escúcheme esto, yo no puedo dejar de respetar. Hay alguien que decía, el respeto se gana. Sí, se gana desde la persona que lo está demandando. Pero desde la persona demandada, yo no tengo derecho a faltar el respeto. Yo no puedo decir es que mi papá es un borracho y por eso yo le voy a insultar. Yo no puedo decir es que mi esposo hoy día se portó mal, yo no le voy a servir la comida, o yo no le voy a planchar su ropa, o yo no voy a hacer, hoy día no le voy a tener su ropa limpia, allá que él, no, es un valor. O sea, usted no tiene derecho a romper los valores. Y ese es uno de los errores que cometen mucha gente en sus hogares, porque piensan que por el comportamiento de las personas nosotros tenemos derecho a romper un valor. Usted no tiene derecho a romper un valor. Los valores son estructuras. Es como que usted diga, bueno, hoy día mis hijos se portaron mal, así que voy a quitar las estructuras para que la casa se nos caiga encima. Y es una cosa absurda. De la misma forma, escuche esto, de la misma forma, el mal entender esto es absurdo y produce destrucción. Un principio, óigame esto, un principio tiene como finalidad establecer el reino en la tierra. Escuche esto. Los valores establecen estructuras para que lo divino se quede en la casa. Ahora, ya no estamos hablando de la estructura, ahora estamos hablando cómo traer lo espiritual a la tierra, ¿sí? Los valores, haga de cuenta que un ángel del cielo va a venir esta noche a su casa. Usted dice, Dios nos ha mandado que preparemos una mesa con vino y con pan sin levadura y con unas hierbas alrededor, porque el ángel va a venir y va a comer eso. Entonces usted lo prepara para traer la bienvenida al ángel. Ahora, cuando el ángel viene trayendo algo del cielo, algo espiritual. Ese traer lo espiritual representa principios. Escúcheme bien, porque esto es tremendo lo que le estoy acabando ahorita de enseñar. Los valores prepara el lugar. Los valores prepara la convivencia. Los valores prepara la estructura. Los valores prepara la base. Pero los principios atraen el cielo a la tierra. ¿Qué necesita usted? ¿Necesita finanzas? Entonces usted necesita practicar un principio, ¿sí? El principio de la siembra y la cosecha. El principio de sembrar no es un valor, es un principio. Y esto viene por revelación. Por eso le digo, los principios no son aspectos que lo puede vivir el hombre natural. Los principios son aspectos que están llamados para ser hechos, ¿sí? O ejecutados por gente espiritual que entiende cómo funcionan los principios. Escúcheme esto. Cuando hablamos de servicio, decíamos la diferencia entre responsabilidad y servicio. La responsabilidad es un valor, pero el servicio es un principio, ¿sí? ¿Y cuál es el principio del servicio? Es que Jesús dijo, el que quiere ser grande, sirva primero.
¿sí? El que quiere ser importante, el que tiene un llamado a la grandeza, el que quiere gobernar y reinar, primeramente debe de servir. Ahora, cuando se trata de servir, no tengo yo una regla. Sí, escúcheme esto, mis hijos tienen la obligación de ser responsables, pero no tienen la obligación de servir a nivel espiritual. Eso es un principio que cuando ellos lo entienden, lo comienzan a hacer. Amén. El principio de servir tiene que ver más allá de mi responsabilidad. El principio de servir tiene que ver con hacer algo porque yo quiero un acceso. Óigame esto, los principios generan accesos en el mundo espiritual. Vamos a decir que mi hija mayor o bueno, a cualquiera de mis hijos dice yo siento que algún día voy a llegar a ser grande, Dios me ha dado un llamado, tengo un gran ministerio, pero yo quiero aprender a servir. Así que cuando ella ve que su mamá llega a la casa cansada de lavar la ropa y todo, le prepara un jugo. Esto no está quizás dentro de la responsabilidad, pero ella dice, yo quiero servir, yo tengo un espíritu servicial y yo he aprendido o he entendido que servir me abre puertas, servir me lleva a la grandeza, servir me va a dar accesos que yo no tendría de otra forma. Escúcheme esto, todos los principios producen accesos al cielo y bajan cosas tremendas que usted en sus fuerzas jamás las podría usted obtener. Mire, es tan fácil prosperar si usted entendiera los principios. Es tan fácil tener una familia distinta si usted tuviera los principios. Y cuando una persona, escúcheme esto porque le voy a dar ahorita una perla preciosa y vamos a seguir tratando más sobre esto. Cuando una mujer espiritual, no estoy hablando de una mujer carnuda, estoy hablando de una mujer espiritual. Cuando una mujer espiritual vive y practica principios en su familia, a eso se le llama conducta. ¿Sí? La conducta está basada en una vida de principios. Ahora, le dije recién ahorita a una mujer, pero no solamente es una mujer, un hombre que vive una vida de principios es un hombre, escúcheme esto, que tiene una conducta santa, es una conducta divina. Y escuche esto, la conducta es la que nos da acceso a ganar a los que no han sido ganados todavía para Cristo. Esto es tremendo lo que le acabo de decir en este momento. Si usted quiere recibir más de esta revelación, no se me distraiga, preste atención a lo que le estoy diciendo. Mire, este video usted lo tiene que ver 2, 3, 4 veces, porque le estoy revelando cosas tremendas. Le decía recién ahorita que un valor provee, escúcheme esto, provee o prepara el espacio, el lugar, la estructura, el soporte para que lo espiritual venga a mi casa. Ahora, cuando hablamos de lo espiritual, ¿sí? ¿De qué cosas podemos nosotros hablar en este momento? Escuche esto. Quiero indicarle esto, y esto es tremendo lo que le voy a enseñar en este momento. La Biblia expresa la palabra conducta. Y dice que la mujer que tiene un esposo no creyente, lo habla como un ejemplo, dice, gane a su esposo sin palabras a través de su conducta. Ahora, ¿por qué dice así la Escritura? Porque cuando hablamos nosotros de una conducta, escuche esto, cuando nosotros hablamos de una conducta, no estamos hablando de un comportamiento natural. No estamos hablando de un esfuerzo por tratar de comportarme bien. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de algo que fluye. ¿Sabe una cosa? Los principios, cuando usted los entiende y los ha recibido, comienzan a fluir. Usted dice, wow, ahora entiendo cómo funciona esto. Y usted lo comienza a practicar naturalmente. O sea, se vuelve normal practicar un principio. Cuando los principios empiezan a ser practicados, escúcheme esto, es ahí cuando usted comienza a ver resultados en su familia. Los valores traen estabilidad en su casa. En otras palabras, los valores lo que hacen es tener una estabilidad normal. Pero cuando nos encontramos frente a cosas que no son normales, como por ejemplo la conducta impía de un familiar, la conducta impía de mi hijo,
la conducta impía de mi hija, la conducta impía de mi esposo, usted no está tratando con algo natural. Usted está tratando con algo muy espiritual. Y la única forma de tener dominio en ese campo es vivir una vida de principios, una vida de honra. Mire, le voy a hablar rápidamente de lo que son principios a diferencia de lo que son valores. La honra es un principio, el servicio es un principio, la unidad es un principio, la consagración es un principio, el sacrificio es un principio, el compromiso son principios. Y bueno, y hay otros principios más. El gobierno es un principio, la autoridad es un principio. Entonces, todos los principios atraen cosas divinas, atrae el reino a la tierra, atraen beneficios espirituales, atraen sabiduría, atraen riqueza. Pero es importante que usted practique los principios. Por eso es que dentro de la segunda prioridad que nosotros enseñamos, dentro de las 4 prioridades generales, la segunda prioridad, ¿sabe para qué debería de ser establecida? Para aprender principios y sabiduría. Un hombre, una mujer que tiene principios, escúcheme esto, tiene el cielo en la tierra. Tiene las cosas divinas en la tierra, y es ahí cuando usted va a prevalecer en contra de actitudes y conductas impías que proliferan en su familia. Cuando usted dice, yo ya le hablé, yo no le estoy dando mal ejemplo a mi hijo, pero él lo sigue haciendo mal. Yo ya he hablado con mi esposo, yo ya le he dicho, pero él no lo hace. Yo soy una persona responsable, soy respetuosa, no le falto el respeto, pero yo no sé por qué él no quiere entender. Mire, si usted es una persona que ya ha practicado los valores y aún con sus valores no le da resultado lo que usted hace en su casa, es tiempo de usar principios. Es tiempo de usar principios. Le voy a decir algo, los principios nunca fallan. Puede fallar el comportamiento suyo, pero no los principios. Una persona que practica principios, téngalo por seguro que va a lograr lo que se propone, va a obtener la cosecha que quiere, va a obtener la unidad que quiere. Entonces, muchos de nosotros hemos estado diciendo muchas veces, ¿por qué mi hogar no se levanta? ¿Por qué mi hogar no se restaura? Ahora, a veces oramos, pasamos tiempo orando, Señor, yo te pido que toques a mi esposo, pero el problema es que hay valores y principios que no están siendo aplicados en nuestra familia. Entonces, no es cuestión de orar, es cuestión de aplicar aquellas cosas que ya fueron descritas. En esta semana escuchaba una predicación que decía, no ores por aquello, así se llamaba el título, no ores por aquello. Y bueno, mientras escuchaba una parte de esta predicación, aprendí algo. El predicador decía, hay cosas por las que no se deberían de orar. Dice, por todo lo que son principios espirituales tú no debes de orar, tú debes de aplicarlos. Por ejemplo, yo no podría decir, Señor, yo te pido que si esta cosa pesada la tiro del 3er piso, por favor permite que caiga en tierra, porque hay una ley de gravedad. Ore o no ore, eso va a suceder. ¿Me entiende? Hay cosas que simplemente ya están establecidas que aunque yo ore o no ore, va a suceder. Sí, no tiene nada que ver con mi intervención. De la misma manera, los principios funcionan de esa forma. Si usted siembra, cosecha. Ahora usted me podrá preguntar, pastor, ¿y si el impío siembra, va a cosechar? Desde luego que sí. Los impíos si siembran, cosechan. Si no, ¿cómo es que muchos han tenido éxitos en sus trabajos y tienen muchas cosas malas en sus vidas? Hay personas que tienen dinero y son adúlteros. Y usted dirá, pero pastor, eso es pecado. Sí, pero ellos practican principios y los principios no están casados con la moralidad de una persona. Los principios son simplemente leyes espirituales que van a funcionar, le guste a usted o no le guste, van a funcionar. Amén. Los valores son cosas que nosotros las hacemos porque es una conducta que tiene que haber en nuestra familia, es una forma de vida, es un equilibrio que trae a la casa. Pero los principios simplemente son cosas que van a funcionar. Si no están, nunca van a funcionar. Pero si usted los aplica, van a comenzar a funcionar. Una de las cosas que yo he enseñado, por ejemplo, el principio de la honra, y cada principio no es solamente aplicable en una área. Por ejemplo, solo voy a honrar a mis padres. ¿Sí? Porque la Biblia dice honra a tu padre, a tu madre. No, está dando un ejemplo que las primeras personas que un joven o un hijo necesita honrar es a sus padres. Pero no significa que yo no puedo honrar al profesor. No significa que yo no puedo honrar a mi líder. No significa que yo no pueda honrar a mi jefe. Yo puedo honrarlo, pero yo puedo decidir no hacerlo.
o hacerlo. No me quita nada si lo hago o no lo hago. A diferencia que si yo lo hago, me va a añadir algo a mi vida que no es natural. ¿Sí? Por ejemplo, el favor de una persona, el favor de mi jefe, no es algo que tiene que ver con el salario. Yo trabajo para él, a mí me pagan $400 por trabajar ahí en la empresa de él y yo tengo una responsabilidad. Escuchen nuevamente, yo tengo un valor, tengo una responsabilidad de hacer lo que me ha mandado a hacer, por eso me pagan $400. Pero yo quiero practicar un principio que está más allá de mi salario, que no tiene nada que ver con los $400. Quiero empezar a honrar a mi jefe. Oiga esto, ¿sabe lo que yo voy a ganar a honrar a mi jefe? Voy a ganar algo más allá de los $400. Voy a lograr favor y gracia de parte de mi jefe. Eso es lo que voy a lograr. Y sabes, mi jefe se va a poner próximamente una nueva distribuidora. Y con ese favor y gracia, lo más probable es que a mí me pongan de gerente, ¿sí? Porque favor y gracia es más que dinero. Entonces, si usted dice, no, pero es que mi jefe solo 400 me paga, me saca el aire, me explota y yo no le voy a honrarlo, bueno, es decisión suya. Siga trabajando por sus $400 y hágase viejo con el salario mínimo. Pero la gente que quiere llegar lejos, la gente que quiere empezar a vivir una vida distinta, una vida de altura, una vida de hacer precedentes en la vida, ese tipo, esa tipa, tiene que aprender a vivir por principios. Y hoy yo le he estado enseñando un principio y un valor, la responsabilidad y el servicio. Quiero centrarme un poquito más en lo que es el principio del servicio. Ahora, quiero que usted escuche esto. Estamos hablando de familia. Discúlpeme que me fui un poquito para allá, pero son cosas que yo creo que hay gente aquí que Dios le está hablando. Siento usualmente cuando Dios quiere hablarle a un hombre, a una mujer que está ahí en la cámara, y dice, justo eso era lo que yo necesitaba saber. Escuche esto. El servicio es un principio y es el principio de la grandeza. Los hijos, ¿por qué deberían de aprender el servicio? Porque un día se van a casar, ¿sí? Un día ellos van a ser grandes hombres, grandes mujeres, o están supuestos a ser grandes hombres, grandes mujeres, y para eso requieren el servicio, porque está escrito, escuche esto, está escrito que el que sirve, escuche, el que sirve será el mayor, ¿sí? Aún cuando usted fuera una hija menor y usted dice, yo quiero llegar a tener influencia sobre mi familia no me escucha, yo a veces les quiero poner los videos, no me oye, a veces le hablo a mi tía, no me escucha, empiece a servir. ¿Sí? Si usted quiere lograr la atención de su mamá, de su tía, de su tío, de su hermano que no le presta atención a lo que usted habla, empiécele a servir y usted va a ver cómo genera influencia. Una de las características o de los beneficios que se obtiene cuando una persona aplica este principio es que ejerce influencia, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace la influencia? ¿Qué causa la influencia? Es que la gente me presta atención, es que la gente abre sus oídos para escucharme, es que la gente comienza a tener un deseo y una iniciativa de escucharme y de escuchar qué yo tengo que decirle. Soy influente, mi voz de pronto empieza a tener peso en la familia. Eso es lo que hace el principio en la vida de un hombre, de una mujer, este principio de servir. Por ejemplo, Jesús, él sabía quién era, pero dice la Escritura que él se sacó todo su manto de gloria, se puso el manto de hombre y dice que comenzó a servirle a Dios, pero luego también le sirvió a sus discípulos, les lavó los pies. Usted lo ha leído y lo ha escuchado muchas veces. Y cuando él iba a lavarle los pies, Pedro le dijo, a mí no me lavas los pies. Pedro diciendo, ¿cómo? Tú eres él, yo sé quién eres tú y tú me vas a lavar los pies a mí. Yo soy solamente un hombre pecador. ¿Cómo es posible que tú lo hagas? Entonces, el servicio no tiene que ver solo con los que están arriba. También tú puedes, es más, tú deberías de servir a los que están en menor rango que ti. Eso es el principio de servir. Es aquella persona que tiene la capacidad de poder servir tanto a los que están arriba como también a los que están bajo su autoridad. Entonces, pastor, ¿uno como padre podría servir a sus hijos? Sí, es muy correcto, porque es un principio. Cuando tú lo haces con una intención correcta de ganarte a tus hijos, de poderlos servir para que ellos pudieran ser mejor, para poder influenciar su corazón, su vida, entonces tú estás haciendo lo correcto
en la vida de cada uno de ellos. Entonces, quiero que escuche esto. Servir a más allá de producir influencia en la vida de las personas que no me escuchan todavía, no me pueden oír, a más allá el servicio es un principio, escuche esto, que me prepara mi carácter. Por ejemplo, una persona orgullosa no puede servir. Y cuando tú eres orgulloso y tú reconoces y dices, yo necesito arrancar esto de mi vida, empieza a servir. Para mí, usted me dice, pastor, deme una sola palabra, ¿qué puedo hacer para dejar de ser orgulloso? Empiece a servir. No hay otra forma de dejar de ser orgulloso. Esto no es asunto de oración, de ponerle las manos en su cabeza. Esto es un asunto de servicio. Si usted quiere aprender cómo romper el orgullo de su vida, pues simplemente empiece a servir. ¿Sí? El servicio es una práctica, escúcheme esto, que no me permite que el orgullo se me eleve. Cuando usted es una persona que está teniendo logros en su vida, cuando usted le está yendo bien, cuando usted está aprendiendo muchas cosas, la tendencia caída del ser humano es que el orgullo se me comience a subir. Hay diferentes tipos de orgullo. Hay orgullo religioso, hay orgullo familiar, hay orgullo de cultura, hay orgullo financiero, hay orgullo de posesión, hay orgullo de apellido. Bueno, hay diferentes tipos de orgullo. Entonces, cuando usted sienta que el orgullo se le está comenzando a subir, empiece a servir. Cuando usted sirve, usted se humilla a sí mismo y eso produce un efecto en su vida para que no se le suba o se maree, como saben decir, no se le suba la espuma por la cabeza o no se maree y se comience usted a pensar que usted es la gran cosa en la tierra y aquí en el mundo. Entonces, esos son los principios, escúcheme esto, lo que produce este principio en especial, el principio del servicio. Vamos a ver qué más dice aquí. Dice, el servicio es un principio diferente de un valor. Los principios son actitudes y comportamientos del hombre espiritual. Ahora quiero que escuches esto. Esto significa que una vida de principios solo se la puede vivir quienes sean espirituales. El hombre natural es carnal y no puede, aunque quiera, vivir la vida espiritual. Lo espiritual no es tratar de esforzarse. La vida espiritual fluye basada en una relación. Y aquí quiero que comprenda algo. No se puede vivir una vida de principios a menos que yo tenga una relación con Dios. Porque si usted no tiene una relación con Dios y usted trata de practicar un principio, usted lo va a practicar por poco tiempo. Pero después el tratar, usted se va a dar cuenta que lo cansó y lo cargó. El tratar es humano, el fluir es espiritual. Y cuando una persona trata, dice, wow, yo quiero practicar ese principio de servicio y se esfuerza por practicar esa vida de servicio, lo va a hacer por un poco de tiempo, pero al final se va a decaer. Y ahí es como que la familia o la gente que está a nuestro alrededor dice, ¿y? No que tú ibas a servirnos el juguito, ya no veo que lo haces. Es porque le va a durar poco tiempo, porque un principio es algo que lo aplica el hombre espiritual, o sea, se requiere fuerza espiritual, se requiere una relación con Dios que es lo que nos brinda fuerza espiritual. Yo me he dado cuenta que cuando yo no he tenido tiempo de orar, hace tiempo viajaba bastante a Guayaquil y tenía que irme una noche viajando, estaba todo el día en Guayaquil, al siguiente día viajaba también en la noche en bus y llegaba con una pesadez, no sentía nada de fuerza espiritual, me sentía natural. ¿Sabe lo que a mí me hace sentirme espiritual? Es la vida de oración, es la vida con Dios. Así que si usted quiere tener mayor capacidad espiritual, aprenda a tener más tiempo de oración. Hay gente que actualmente está practicando en la iglesia sus madrugadas y tienen tiempos en las tardes también, una horita, una media horita en la tarde, y eso te hace tener una fuerza espiritual para poder llevar a tu familia la palabra de Dios o vivir una vida de principios. Sin una vida de intimidad con Dios, sin una relación con Dios, escúchame esto, tus principios son solo valores.
Tus principios son solamente cosas aprendidas que requieren esfuerzo. Escúcheme esto, los valores requieren esfuerzo para ser responsable. Me requiere esfuerzo para respetarle porque me faltó el respeto, pero yo no tengo derecho de quebrantar mis valores. Entonces necesito esfuerzo, necesito una fuerza natural. Pero en cambio, cuando se trata de principios, necesitamos es la vida de Dios. Necesitamos tener tiempos con Dios para vivir una vida de principios. Dice, la vida espiritual solo emerge de una relación no fingida. Y esa es la clave de vida que es capaz de vivir a través de principios. En esta clase de vida se la denomina conducta, lo que le acabé de decir recién. ¿Qué es conducta espiritual? Es vivir una vida de principios. ¿Qué es conducta natural? Es vivir una vida de valores. Y la Biblia nos habla que para ganar a los no creyentes, yo necesito una conducta espiritual. Segunda razón por qué yo necesito tener una conducta correcta o vivir una vida de principios, para ser sal de la tierra. La Escritura le dice que Jesús, hablando a sus discípulos, le dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Y una de las cosas que hace la sal, dos propósitos principales, es que la sal conserva el producto para que no se pudra. Si no se le ponía sal a las carnes, se podrían. Entonces la sal detenía la corrupción en la carne. De la misma manera, cuando yo vivo una vida de principio, esto va a detener la corrupción tanto en mi vida, pero también en mi familia. Se requiere hombres de principios para que detuviesen, escúcheme esto, la corrupción dentro de lo que es la familia. Segunda razón, para ser luz del mundo. Una persona con principios siempre tendrá consejo en su boca para su familia, para los que viven alrededor. Qué importante es tener una vida de principios, porque los principios espirituales son y traen luz del mundo. Una persona que vive una vida de principios, usted le va a ver que continuamente tiene salidas, tiene soluciones, tiene confianza en Dios. Una persona que no tiene principios siempre está diciendo, no sé qué hacer con esto, no sé cómo hacer, no sé. Como decíamos el día lunes, vive todavía en un estado de ignorancia en muchas áreas, pero la importancia de vivir una vida de principios requiere primeramente una relación con Dios. Requiere que usted lo decida hacer, porque no es que porque yo tengo una relación con Dios va a salir solo, no. Sí se requiere yo tomar la decisión. Por eso Jesús habló acerca del servicio, dijo, el que sirva. Entonces eso implica una decisión. Usted tiene que decidir empezar a vivir una vida de principio. Yo quiero en esta hora, creo que le he soltado mucho, y yo quiero orar en este momento específicamente por cada persona que nos está mirando, cada discípulo que nos está viendo en esta hora. Y si usted es nuevo y por primera vez está recibiendo este video, le animo a que usted entre a nuestra página, entre Juan Carlos Amaya, y usted va a ver toda la descripción de todos los videos. Todos los videos hemos hecho para la familia. Usted puede ver ahí desde el principio, que se llamaba La Reforma de una Familia. Por favor, cierre sus ojos y permítame orar por ustedes. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos has dado hoy de poder recibir este mensaje, de poder recibir esta palabra. Señor, qué importante es el entender la diferencia entre valores y principios. Hoy hemos aprendido algo poderoso, Señor, lo que es vivir una vida de responsabilidad y lo que es vivir una vida de servicio. Señor, tanto lo uno como lo otro es importante, Padre. Y hoy día queremos, Señor, primeramente arrepentirnos, porque yo percibo y siento, Señor, que muchos de tus hijos, Señor, aún siendo cristianos, han vivido una vida sin valores. Han vivido una vida de qué me importismo, ¿sí? No han entendido, Señor, que es un deber, que es una responsabilidad, que no está en mí el hacerlo o el no hacerlo, sino tengo que hacerlo, porque es un deber de parte de Dios en los hombres. Somos responsables delante de Dios y somos responsables delante de la gente en cumplir cada uno de estos valores que hoy hemos descrito. Señor, ayúdame
para ser fiel en lo que me has dado. Hoy me arrepiento si no he estado proveyendo a mi esposa, a mi hogar, a mis hijos. Hoy me arrepiento si no he estado, Señor, enseñando, educando a mi familia. Hoy me arrepiento, Señor, si he estado dejando espacios en blanco y no he estado proveyendo lo que requiere y lo que se necesita para mi familia. Señor, hoy yo te pido perdón también por no haber vivido en principio. Señor, porque quizás no he tenido una vida espiritual correcta, porque no he tenido, Señor, una secuencia en una relación con Dios y no he podido vivir esa vida como un hombre espiritual. Hoy yo te pido perdón y reconocemos, Padre Celestial, que hemos estado mal, que hemos estado equivocados, pero hoy tomamos la decisión de volvernos, Señor, a los valores y a los principios. Los vamos a aprender, vamos a buscar con todo nuestro corazón y vamos a aprenderlos hasta que sean parte de nuestra vida. Señor, por asociación, por imitación, Señor, porque observemos por modelo de personas en nuestras familias que viven esos valores, nosotros queremos también vivir de aquellos valores. Padre, yo te doy gracias en este día, Señor, y declaramos, Señor, que cada uno de estos hijos que están ahora mismo ahí en pantalla, que están inclinados a sus cabezas y están orando a Dios, ellos también se están arrepintiendo de su forma de vida vana. Ahí donde usted está, repita conmigo esta oración y diga: Padre Celestial, en esta noche yo reconozco que he fallado, que he vivido una vida carente de valores y aún mucho más de principios. Pero en esta noche yo me arrepiento, te pido perdón, te pido que me limpies con tu sangre por no haber sido responsable, por no haber tenido un sentido de responsabilidad, porque muchas veces he dejado mis obligaciones por mi estado de ánimo, por mi continua depresión o porque me he sentido ofendido con alguien de la familia y he actuado inmaduramente y no he suplido la necesidad que mi familia ha necesitado. Por lo tanto, Señor, me arrepiento y decido desde este día aprender valores, imitar valores, exponerme a personas que tienen valores y aprender de ellos. Gracias, Jesús, por esta gran enseñanza. La tomo con honra para mi vida. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén.